Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde exploramos los dramas, las pasiones y los secretos mejor guardados de la televisión Superíndice 3N turca. Si eres nuevo por AQ, te doy la SCU, Lida bienvenida. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y sorpresas sobre tus series favoritas. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente ha mantenido a SD1 al borde de su asiento, un tema que combina corazones rotos, bodas inesperadas y lágrimas. Hoy nos sumergimos en el universo donde Kerem Bürsin podrá estar destrozado, donde Hande Eru Parrafol parece seguir adelante en una boda y exploraremos si realmente hubo lágrimas de por medio. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Pero antes de que nos adentremos de lleno, quiero recordarles que su apoyo es fundamental. Un me gusta, un comentario, compartir este vídeo con sus amigos, todo eso nos ayuda a seguir trayendo copyright, dándoles contenido de calidad. Así que manos a la obra. Suscríbete, dale like y comparte para que esta comunidad siga creciendo. Empecemos hablando de Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Eru Parrafol y Kerem Bürsin, fue un autocopyright Ticofenu Superíndice 3 meno a nivel mundial. La química entre los protagonistas traspasó Superíndice 3 la pantalla y su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un tema de conversación Superíndice 3N constante. La serie narra la historia de Eda Yildiz, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca. Su destino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una solución Superíndice 3N, fingir estar comprometidos durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Lo que comienza como un simple acuerdo, se convierte en una historia de amor llena de altibajos, malentendidos y momentos inolvidables. La relevancia de Senu con diéresis al cap para el tema de hoy es innegable. La relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem en la vida real se desarrolla Superíndice 3 paralelamente a la serie, lo que intensifica Superíndice 3 a UNMU es el interu copyright ese del público. Verlos enamorarse en la pantalla y fuera de ella cruz Superíndice 3 una conexión Superíndice 3N especial con los fans. Y por supuesto su ruptura posterior generó Superíndice 3 un sinfín de especulaciones y rumores, alimentando la idea de que Kerem podría haber quedado destrozado. Profundicemos en este aspecto. La ruptura de Hande y Kerem no fue simplemente una separación Superíndice 3N de dos celebridades, fue el fin de un cuento de hadas para muchos. Los fans han invertido emocionalmente en su relación Superíndice 3N, siguiendo cada paso, cada sonrisa, cada mirada cómplice. La noticia de su ruptura fue un golpe duro, y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción Superíndice 3N. Los medios de comunicación Superíndice 3N turcos, y también copyright en los internacionales, se hicieron eco de la noticia, buscando explicaciones y motivos para la separación Superíndice 3N. Se especuló Superíndice 3 con infidelidades, diferencias irreconciliables, incluso con presiones profesionales. Sin embargo, la verdad es que la pareja siempre mantuvo silencio al respecto, dejando espacio para todo tipo de conjeturas. La imagen de Kerem destrozado surge precisamente de esta falta de información Superíndice 3N y de la intensa idealización Superíndice 3N de su relación Superíndice 3N por parte del público. Muchos fans se negaban a creer que su amor había terminado, y buscaban más menos pistas en las apariciones públicas de ambos actores, interpretando cada gesto como una manifestación Superíndice 3N de dolor o arrepentimiento. Un dato interesante es que la serie se vendió Superíndice 3 a S de 85 pauses, convirtió copyright 2 en una de las producciones turcas S exitosas de los últimos aún más menos os. Además, la banda sonora de la serie, con canciones pegadizas y emotivas, contribuyó Superíndice 3 enormemente a su popularidad. La música se convirtió Superíndice 3 en un componente clave para evocar la nostalgia y el recuerdo de la relación Superíndice 3N entre Eda y Serkan, y por extensión Superíndice 3N, entre Hande y Kerem. Ahora, hablemos de Güneş İnkizleri. Esta serie de drama juvenil sigue la vida de Güneş, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas, cada una con personalidades muy diferentes. Un día conoce a Haluk, un adinerado empresario que le propone matrimonio. Güneş acepta con la esperanza de darle a sus hijas una vida mejor. Sin embargo, la vida de las chicas da un giro inesperado cuando se mudan a Estambul y descubren secretos oscuros del pasado de Haluk.
Aunque Ande Eru Parrafoel no es la protagonista principal de esta serie, su papel como Selin Yilmaz fue crucial para su ascenso a la fama. Selin es una joven rebelde y apasionada, que tiene una relación superíndice 3N complicada con su madre y sus hermanas. Su personaje aportaba un toque de frescura y rebeldía a la trama, y su estilo de vestir se convirtió superíndice 3 en una tendencia entre los Ju superíndice 3 venes. Analizando el personaje de Selin, podemos ver que Ande ya demostraba su capacidad para interpretar roles complejos y emocionalmente demandantes. Selin no era simplemente la chica guapa y popular, era una joven con inseguridades, miedos y un pasado difícil. Esta profundidad en su actuación superíndice 3N contribuyó superíndice 3 a que el público la conectara con ella a un nivel muy personal, sentando las bases para su posterior éxito en Senu con diéresis al Camp. Si bien la serie no se centra directamente en una boda traumática o un desengao más menos o amoroso similar al que se especula con Kerem, la intensidad de las relaciones y los secretos familiares resonaron con una audiencia amplia, mostrando que incluso en medio del caos familiar, el amor y la lealtad pueden florecer. Un dato curioso es que la serie aborda temas como la violencia domu copyright estica y el abuso psicolu superíndice 3 hico, lo que la convirtió superíndice 3 en una producción superíndice 3N con un mensaje social importante. Este tipo de temáticas, aunque duras, contribuyeron a que la serie se conectara con una audiencia que buscaba reflejos de la realidad en la televisión superíndice 3N. Sigamos con Ayat Agassi. Esta serie dramática explora la compleja dinámica de una familia adinerada y poderosa, los Karakaya. Cuando el patriarca de la familia fallece, sus hijos y nietos se ven envueltos en una lucha por la herencia, sacando a la luz secretos y rencores del pasado. La trama se complica aún más con la aparición superíndice 3N de un joven abogado que busca vengar la muerte de su padre, quien también copyright N estuvo ligado a la familia Karakaya. Aunque Kerem Bürsin no protagoniza esta serie, es importante mencionarla porque representa otro tipo de drama turco, uno donde las bodas a menudo son por conveniencia o arregladas, y el dolor y el desengao más menos o son parte fundamental de la trama. En Ayat Agassi las bodas son un escenario para el poder, la ambición superíndice 3N y la traición superíndice 3N. Los matrimonios no se basan en el amor, sino en el interu copyright S, y las consecuencias son devastadoras para todos los involucrados. Si bien no tenemos una situación superíndice 3N específica de Ande lo olvida en la boda, la serie explora las consecuencias de matrimonios infelices y las lágrimas que se derraman de True S de las fachadas de poder y riqueza. La idea de una boda, como símbolo de felicidad y unión superíndice 3N se desmorona ante la cruda realidad de las relaciones basadas en el interu copyright S. Esto nos lleva a reflexionar sobre la imagen pública de las bodas en general. A menudo se nos presenta una versión superíndice 3N idealizada de este evento, llena de romanticismo y promesas de felicidad eterna. Sin embargo, la realidad es que las bodas son complejas y a menudo esconden secretos y problemas que no se ven a simple vista. Un dato relevante es que la serie se grabó superíndice 3 en una lujosa mansión superíndice 3N a orillas del bus superíndice 3 Esforo, lo que aún más menos dio superíndice 3 un toque de glamour y sofisticación superíndice 3N a la producción superíndice 3N. Además de ese, la serie cuenta con un elenco de actores veteranos y reconocidos en la industria turca. La combinación superíndice 3N de una producción superíndice 3N de alta calidad y un elenco talentoso contribuyó superíndice 3 a que la serie fuera un éxito entre la audiencia. Ahora hablemos de Mutese Mikili. En esta serie de acción superíndice 3N y comedia, Kerem Bürsin interpreta a Mustafa Kerim Khan, también copyright N conocido como MKC, un policua duro y arrogante que se ve obligado a trabajar con un detective rival, Barka. A pesar de sus diferencias, MKC y Barka forman una pareja imparable que resuelve casos complejos y peligrosos. La serie combina escenas de acción superíndice 3N trepidantes con momentos de humor y camaradería entre los protagonistas. Si bien Mutese Mikili no se centra en el drama amoroso o las bodas, la interpretación superíndice 3N de Kerem Bürsin como un hombre fuerte y decidido puede ser vista como una respuesta a la narrativa de Kerem destrozado. Aquí vemos a un Kerem Bürsin que se enfoca en su trabajo, que supera obstáculos y que no se deja vencer por las adversidades. Este papel representó un cambio de registro para Kerem Bürsin, que se alejaba del rol de galán romántico para explorar un personaje más duro y complejo. La serie le permitió demostrar su versatilidad como actor y mostrar una faceta diferente de su personalidad. La ausencia de drama amoroso en Mutese Mikili
puede interpretarse como una forma de distanciarse de la imagen de corazón roto que se le había atribuido tras su ruptura con Ande. Al centrarse en la acción y la comedia, la serie le permitió al actor reconstruir su imagen pública y demostrar que era mucho más que un simple galán. Un dato curioso es que Kerem Bürsin realizó Superíndice 3 muchas de las escenas de acción Superíndice 3N sin necesidad de dobles, demostrando su compromiso con el proyecto. Además, la serie contó Superíndice 3 con una gran producción Superíndice 3N y efectos especiales de alta calidad. El esfuerzo de Kerem Bürsin por involucrarse en las escenas de acción contribuyó a que su personaje fuera más creíble y a que la serie fuera más atractiva para el público. Finalmente cerramos con Jau con diéresis o que se versen. En esta serie muy reciente Kerem interpreta a Atea, un hombre que ha pasado su vida lejos de su familia y que regresa para hacerse cargo del negocio familiar. Ayu conoce a Leila, una joven estafadora que cuida de New más menos o su copyright fanos. La serie de comedia romántica muestra cómo ambos se enamoran en medio de situaciones complicadas y divertidas. Aunque no haya bodas a la vista, el personaje de Atea, interpretado por Kerem Bürsin, muestra una vulnerabilidad que no se ha explorado en otros roles. Quizás y solo quizás esta vulnerabilidad refleje, en parte, el dolor que pudo haber sentido tras la ruptura con Ande. De todas formas, el personaje tiene un gran corazón Superíndice 3N y está dispuesto a ayudar a los que más lo necesitan. Atea es un personaje complejo y lleno de matices. Su pasado le ha marcado profundamente y ha aprendido a protegerse de los demás. Sin embargo, su encuentro con Leila y los niños huérfanos despierta en él una nueva sensibilidad y le permite conectar con sus emociones. La serie, a pesar de ser una comedia romántica, también aborda temas importantes como la orfandad, la pobreza y la exclusión social. El personaje de Atea, con su vulnerabilidad y su deseo de ayudar a los demás, representa una figura de esperanza en un mundo lleno de dificultades. Un dato interesante de esta serie es que el guión está lleno de diálogos ingeniosos y situaciones cómicas, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una serie ligera y entretenida. Además, la química entre Kerem Bürsin y su CEO protagonista, Afsanur Sankaktutan, es innegable. La buena relación entre los actores se transmite a la pantalla, haciendo que la historia sea aún más creíble y atractiva. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, desde el amor apasionado de Senú con diéresis al Capm hasta los dramas familiares de Ayat Agassi, pasando por la acción Superíndice 3N de Mutesemikili, y la esperanza de Jau con diéresis o que se versen. Hemos visto CEU Superíndice 3 Mo Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin han evolucionado como actores y CEU Superíndice 3 Mo su relación Superíndice 3N personal ha influido, de una u otra forma, en su trabajo. La pregunta sigue en el aire, ¿estaba Kerem realmente destrozado? ¿Ha seguido Ande adelante? La verdad es que solo ellos lo saben, pero lo que es cierto es que su historia ha dejado una marca imborrable en el mundo de las series turcas. Es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás de las series y los personajes, hay personas reales con sentimientos y emociones. Es fácil caer en la trampa de la idealización y la especulación, pero es fundamental respetar la privacidad de los actores y no juzgar sus decisiones personales. Al final, la historia de Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin es una historia de amor, éxito y desengao más menos o que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su legado perdurará en la memoria de sus fans, y su trabajo seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores y espectadores. Espero que hayan disfrutado de este viaje a Trabu Copyright, ese de los dramas y los romances de la televisión Superíndice 3N turca. Gracias por acompañar más menos arme. Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Le de estas series es su favorita? ¿Creen que Kerem y Ande volveru a estar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme les recuerdo que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros Superíndice 3 vídeos. Hasta la Superíndice 3 amantes de las series turcas.